Saludos a todos, bienvenidos a esta nueva edición de el programa Adopta en Vivo. En esta ocasión, bajo la modalidad de una serie especial que estamos desarrollando junto a estudiantes de la Escuela de Biología, específicamente el programa de Servicio Social por la Conservación de la Biodiversidad, que es una iniciativa del profesor eh, Edwin Domínguez y sus colaboradores. Y en esta ocasión estamos invitándoles, incorporando, ¿verdad? En el día de hoy tenemos dos estudiantes, el compañero Carlos Cogli, que está Carlos, bienvenido. Y también Hola, tenemos a la compañera Carlos, ¿está más o menos bien? sí, debería estar bien. Súper, bienvenida Carla, ¿cómo va todo? Buenas a todos. Yo y mi compañera Carla, bueno, mi compañera y yo, Carla, y mi persona, Carlos, tenemos el gusto de hablarles sobre el gusano barrenador del ganado en Panamá. Bueno, tenemos el gusto del día de hoy de estar entrevistando a nuestro invitado que es el doctor Enrique Zamudio, que es médico veterinario y zootecnista en medicina veterinaria. Igual tiene una maestría en desarrollo sostenible, un diplomado en liderazgo para la transformación y es actualmente el director general de COPEC América. Como alguna de sus experiencias, llevamos 10 años en el programa del gusano barrenador del ganado en Panamá. Además fue epidemiólogo en el 2004 y actualmente, como dijo mi compañera, es el director general de la Comisión Panamá-Estados Unidos para la erradicación y la prevención del gusano barrenador de América. Bueno, ustedes se preguntarán qué es el gusano gobernador. El gusano gobernador es una especie de díptero califórido que actualmente, comúnmente lo llamamos mosca. Esta mosca recibe el nombre de Cochleomia omnivorans. Las larvas de esta mosca, las larvas de esta mosca son parásitas de animales vertebrados de sangre caliente. A pesar de que tiene un gran rango de animales a quien parasitar, no presentan preferencia por por ninguno de estos animales. Eh, esta larva, esta especie es originaria del continente americano, específicamente de las áreas tropicales y subtropicales de este. Y entre todas las parasitosis causadas por insectos, esta es una de las parasitosis más dañinas que puede afectar a la ganadería. Y se preguntarán por qué impacta tanto, por qué es de gran importancia eh, controlar esta plaga. Eh, Voy a hacer una breve para que tengan el contexto, ¿no? Bueno, esta larva eh, parasita a las heridas de todos los insectos, de todos los animales de sangre caliente, como lo comentó mi compañera, y en las heridas, en cualquier herida que tenga el animal se posa ahí, eh, crea, se posa ahí, se alojan las larvas ahí, crea lo que padecen una miasis, se crea una miasis en el tejido, o sea, donde están alojadas las larvas, se da una miasis eh, y se puede infectar, ¿no? O sea, a todos los animales en la caliente, ya sea el ganado, o sea, las vacas, los caballos, hasta las mascotas, ¿no? Le da eso. Pero el problema no radica ahí en que, o sea, claro, se puede infectar la herida, el animal puede tener dolencias, sino que si no mantenemos controlado esto o no lo erradicamos, se pueden dar múltiples infecciones a en los hospederos, pues, causándole más que todo que como hay muchos de estas larvas, ya sean otras heridas o reinfecciones del animal, cuando estos gusanos segregan algunos líquidos porque son tóxicos para la sangre del animal.
que se filtran, pues. Entonces puede causar una taxidermia al animal y puede llevarlo a la muerte. Para agregar un poco más a lo que comenta mi compañero, también pasa que por la miasis o las heridas que hace el gusano sobre la piel del animal, causa que la piel, ya puede ser de la vaca, ya no sirva para nada, no sirve para el cuero, ya sería inservible, o sea, y causa pérdidas económicas. Entonces, ¿cómo se puede identificar a esta mosca, la mosca que pone las larvas de este gusano? Esta mosca es casi del doble de tamaño que una mosca común. También tiene un color azul verdoso y tiene ojos rojos o anaranjados. Y la larva es de un color blanquecino con cabeza plana y su cuerpo está dividido como en una especie de segmentos que le da una apariencia de tornillo. Otra característica de este gusano es que a diferencia de otros gusanos, este solo se alimenta de tejido vivo, no como los otros que solo que se pueden alimentar de tejido muerto. Bueno, con esta breve introducción, sin más que agregar, pasemos a la entrevista con el director general, el doctor el doctor El doctor Enrique Zamudio. Enrique Zamudio, se me olvidó el nombre, Enrique Zamudio, para que nos pueda profundizar más sobre este tema. Bueno, eh, quisiéramos saber, ya que es un tema de interés nacional en estos momentos, eh, actualmente en nuestro país, ¿qué se está realizando para bajar las tasas de infecciones en Panamá? Hola, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Nosotros hacemos tres cosas básicamente. Una de ellas es, la primera es inspeccionar en el campo todas las áreas en donde van siendo detectados casos. Es decir, hacemos un rastreo epidemiológico a partir de una vez que se haya identificado cualquier caso de gusano barrenador. Lo que hacemos allí es no solo visitar, sino tratar de buscar cualquier otro posible caso que no haya sido reportado, pero también educar a los productores, porque el papel del productor es realmente bastante importante. Lo otro que hacemos es liberar moscas estériles. Nosotros en Pacora, aquí donde estoy yo, tenemos la única planta productora de moscas estériles de gusano barrenador del ganado en el mundo, que orgullosamente la tenemos en Panamá. Y nosotros aquí reproducimos el ciclo biológico imitando pues lo que ocurre en la naturaleza para entonces esterilizar las moscas y después liberarlas a través de aviones en un vuelo que se hace programado dependiendo de las zonas afectadas, pero también a través de cámaras de liberación terrestre. Y lo otro que hacemos muy fuertemente es educación sanitaria. Nosotros tratamos de educar a la gente, dándole a conocer todo el trabajo que nosotros hacemos, pero también el trabajo que es necesario que la comunidad entera ayude para que la colaboración sea muy efectiva, como es curar los animales cuando tienen heridas, tomar las muestras, transportar animales sanos. Okay. Ok, muchas gracias por ahondar en ese tema. Muy interesante lo que se hace detrás de eso. Ok, tengo otra pregunta que lo he leído en artículos, porque muchas veces los agricultores no, a primera instancia no los llaman a ustedes o no reportan el caso y ellos mismos buscan la manera pues, de tratar de curar al animal. Como usted dice que algunos, la mayoría, o no sé lo que se está haciendo en actualidad, pues cómo está el conocimiento del gusano, buscan la manera de ellos mismos intentar curar al animal, ¿no? Y he leído por ahí que es recomendable colocar la vacuna antitética al detectarse el parásito. ¿Eso es cierto? Bueno, en realidad, en un país como el nuestro, donde hay tanta humedad,
la vacuna antitetánica está recomendada para cualquier herida, incluso en las personas, ¿no? No es, digamos, un procedimiento estándar, no es algo que siempre se utiliza porque hay dos cosas que considerar. Una, que el gusano, mientras está en la herida, promueve la permanencia de ciertas bacterias que van a permitir que la herida no cicatrice adecuadamente y por lo tanto ellos van a poder continuar alimentándose de esa herida. Entonces hay un microciclo, o perdón, un microecosistema que es hábil para que la mosca se pueda mantener actuando. Pero también lo otro es que generalmente una vez que tú extraes las larvas, cures la herida y todo lo demás, se colocan antibióticos y el antibiótico debería prevenir un poco la probabilidad de que exista una infestación por la bacteria del tétano, ¿no? Estos antibióticos también ayudan a prevenir un poco que el ganado sea afectado por el gusano. No, los antibióticos solamente actúan sobre las bacterias. En el caso del gusano, por ser un parásito, tiene que tener medicamentos específicos. Hay algunos productos inyectables a base de ivermectina, abamectina, doramectina, que son digamos, la fórmula química, que pueden sí matar al gusano. Sin embargo, es importante que la gente sepa que esos productos tú los aplicas, por decir, hoy día, y no va a tener incidencia sobre la herida, sino más allá de 3 a 8 días después de que lo inyectan, porque tiene que circular en todo el sistema del animal hasta que llegue al lugar donde está la herida con los gusanos. Por eso nosotros siempre recomendamos aplicar, primero que nada, algunos larvicidas de uso tópico o de uso local, justamente donde está la herida con gusanos, extraer los gusanos una vez que ya están muertos, y después entonces si quieres una ivermectina, una doramectina, una abamectina como una medida adicional, pero también como una medida preventiva si es que uno sabe que va a hacer una intervención como un descorne, como una castración o cosas como esas, lo puedes aplicar antes de esa tarea. En caso de que los ganaderos ya encuentren en su ganado que está afectado con las larvas, que tengan las miasis, ¿qué seguimiento ellos podrían realizar como para reportarlo al COFEI? En las cosas que nosotros siempre le pedimos al productor es que revise sus animales lo más frecuentemente posible. Primero con la idea de que curen las heridas. Si ellos tienen cómo tomar la muestra y encuentran gusanos en su herida, ellos pueden tomar la muestra, que es fácil, porque es solamente sacar todas las larvas, eso es importante, colocarlas en un tubo que puede tener alcohol. Si no tienen un tubo, puede ser un frasco cualquiera, pero lo importante es que todas las larvas se tomen. ¿Por qué? Porque el ciclo de vida de la mosca, de gusano barrenador, significa que el gusano cae al suelo, se entierra y va a continuar a la siguiente fase, que es la pupa, y posteriormente el insecto adulto. En el interior o en el campo, muchas veces el productor lo que hace es quitar las larvas de la herida y las deja caer al suelo, creyendo que así eliminó el problema, porque claro, quitó los gusanos de la herida, pero lo que está haciendo es continuando el ciclo de vida. Si ya tiene la muestra, entonces nosotros tenemos, por supuesto, todas las redes sociales, la página web donde puede el productor comunicarse con nosotros, pero tenemos una línea telefónica que es el 826-73, y también a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario hay un teléfono de WhatsApp que pueden utilizar, que es el 6550-8486, y ahí pueden mandar fotos, mensajes, incluso hay más comentarios, ¿no? Se pueden acercar a cualquier agencia del MIDA o también a cualquier oficina de COPEC. Ok, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Es verdad que los casos se notan más en épocas calurosas? En realidad nosotros en Panamá tenemos, por decirlo así, dos picos de incidencia de casos. Uno es al principio del año, básicamente cuando comienza la estación seca de Panamá, y el otro es justamente en el que estamos en este momento, cuando las lluvias comienzan a empezar. Y eso empieza más o menos desde los meses de mayo, junio, y termina más o menos ahora en agosto y septiembre.
Son los dos momentos en que más incidencia tenemos de casos. También cuando el ganado es afectado, o sea, que ya tiene la miasis en su piel, la vaca, el toro o el animal que sea, eh, ¿cómo, cómo es su comportamiento? O sea, es menos, se la pasa como más echado o cómo sería su comportamiento. Mira, depende mucho del tamaño o del nivel de infestación que tenga. Es decir, si es una herida pequeña que empieza a ser parasitada, el animal lo que vas a ver es una inquietud. O sea, lo vas a ver como tratando de rascarse, como tratando de quitarse las larvas, bien sea restregándose contra las paredes, contra un árbol, contra un poste, lo que sea. Y depende pues de qué tipo de animal se trata. Pero cuando ya son infestaciones muy grandes, por ejemplo, si ocurre en un ternero recién nacido, que usualmente ocurre en el ombligo, generalmente allí lo que pasa es que el animal pierde fuerza y deja de caminar un poco, como dices tú, lo vas a ver postrado, lo vas a ver echado, y allí es cuando más fácilmente muere porque el animal deja de alimentarse de la vaca y entonces puede morir. Usualmente se reponen muy fácilmente si el animal es tratado rápidamente, pero en animales que no son tratados, que son de alguna manera descuidados, entonces esos animales pueden morir en unos 10 o 11 días aproximadamente. Porque también ocurre de que si tú tienes una herida con gusanos, es posible que venga una nueva mosca y coloque más gusanos allí, más huevecillos y lo que se convierte en gusanos. Al final entonces puedes tener muchas larvas en una misma herida que terminaría entonces haciendo mucho daño sobre el animal. Mm, y, y de parte de la mosca, ¿cuál sería el método actual para el control? Ya nos dijo que soltaban moscas, ¿no? El método actual para el control en general es que soltaban moscas, pero el agricultor, ¿qué métodos tiene o qué productos tiene para el control local de las moscas? Bueno, permíteme explicar un poco más. La mosca que nosotros liberamos es estéril. Entonces, la idea es que nuestra mosca se aparee con la mosca silvestre, que es fértil en el campo, pero al aparearse con la nuestra, que es estéril, pues ya no va a haber descendencia. Entonces, luego de hacer eso de manera repetida por varios tiempos, varias semanas, vamos a conseguir un descenso de la población de insectos silvestres que sean fértiles. Así que con eso logramos controlar. En el caso de los productores, lo que siempre les pedimos es que revisen sus animales y que curen las heridas. Para ello pueden usar cualquier producto larvicida, primero para cicatrizar la herida, pero también esos productos tienen un repelente y en algunos casos un insecticida. Entonces van a matar las larvas si es que allí la hubieran, pero también van a evitar que la mosca llegue. Lo que sí es importante es que el productor comprenda que esa curación tiene que ser hasta que sane la herida. Es decir, no una sola vez, sino que hay que curarlo, ojalá todos los días. Y lo mismo pasa con las mascotas. Claro que con las mascotas es mucho más fácil porque estando en casa usted ve al animal todos los días y usted va a curarlo. En el campo es un poco más difícil porque pues, los animales están en soltura muchas veces y por lo tanto al productor le cuesta más trabajo ir a reunirlo o atenderlo en el campo. Pero lo importante es que la herida se cure hasta sanar, no solamente una vez, porque no es suficiente. Usted mencionó lo de los medicamentos que son utilizados para tratar la infección. Dijo que hay que esperar de 3 a 8 días a que el medicamento vaya al torrente sanguíneo. Pero está la posibilidad de que antes de que el medicamento llegue al torrente sanguíneo, el animal muera. Bueno, es que el medicamento lo que va a hacer es evitar que las larvas sigan proliferando o que haya cantidad de larvas, ¿no? Entonces realmente depende mucho del nivel de infestación que tenga. Como dije antes, si tiene una herida, muchos gusanos, lamentablemente hay que quitarlos porque el producto inyectable no va a ser eficiente al momento en que está ocurriendo la infestación. Lo que sí es importante es tratar al animal cuando las heridas son muy grandes, no solo con
estos productos larvicidas, sino que también entonces con un antibiótico y un producto local que permita secar la herida. Porque aunque tú saques los gusanos, el riesgo de que exista una infección secundaria puede ocurrir. Entonces es importante que se cure la herida, pero también que se apliquen antibióticos para evitar una infección secundaria, que es lo que generalmente termina matando. Porque el gusano solo mata, por decir, si ocurre en un área cercana a la casa, a la cabeza, perdón, en donde tenga acceso, por decir, al cerebro, o que ocurra en cavidades abiertas como en el abdomen y precisamente después de abrir una herida tan grande que los órganos se vean expuestos. Esa es básicamente la fórmula en que generalmente matan. Pero si ocurre, por ejemplo, en una mano, en una pierna, el músculo que se va a comer no va a provocar la muerte a menos que logre desangrar al animal, por ejemplo, ¿no? O sea, depende mucho de la ubicación de la herida el tema de la muerte. Otra pregunta que tenemos es que si ya estaba, los casos antes, hace años atrás, están un poco más controlados, ¿por qué ahora han aumentado los casos? ¿A qué se debe? Bueno, eso es una pregunta realmente que tiene muchas respuestas, por decirlo así. Nosotros hablamos de diferentes variables que han podido ocasionar lo que tenemos hoy en día. Entre ellas es que nosotros siempre hemos considerado al Darién como endémico porque el Darién nunca ha dejado de reportar casos en todos los años. Pero el Darién ha cambiado muchísimo. Darién hoy en día es una provincia que tiene un crecimiento en ganadería mucho mayor que lo que ocurría cuando nosotros iniciamos. Y para darles una idea, en el 98, cuando nosotros empezamos a trabajar en el Darién, habían 85.000 cabezas de ganado y hoy en día está por encima de los 260.000 animales. Y sin embargo, nosotros seguimos siendo la misma cantidad de personas trabajando. Por otro lado, el Darién ha perdido mucho de su vegetación precisamente por el incremento de la ganadería, pero también por la incursión de los seres humanos en vivienda, en otras actividades agrícolas también, y por lo tanto eso ha provocado mucho desequilibrio en el ecosistema natural. Ahora también tenemos algún problema con los migrantes, que de alguna manera yo no quiero culpar nunca a los migrantes porque no tenemos evidencia para decir que gracias a ellos es que el aumento de casos. Pero lo que sí es cierto es que ellos contribuyen al cambio de los ecosistemas, incluso dividiendo el tapón del Darién en dos porque ellos están generando una ruta de acceso bastante grande. Otras cosas que tenemos también es que las leyes cambiaron y hoy en día tú puedes movilizar animales desde el Darién al resto del país. Por lo tanto, los casos que hemos tenido fuera se han debido muy probablemente a la movilización de animales hacia afuera. Eso, entre otras cosas, pues podrían ser, el cambio climático es una realidad y no solo el cambio climático, sino la variabilidad climática también. Entonces, todos esos factores se han podido conjugar y bueno, hoy en día tenemos una situación que lamentamos mucho. Se podría decir que eh, hay una mayor distribución de casos en el Darién, o sea, que por eso se han ido trasladando a otras provincias. Sí, de alguna manera es así. O sea, usualmente nosotros teníamos los casos en el Darién muy cercano al área de frontera. En los últimos 2 años los casos se han movido incluso al centro de Darién, incluso pasando a la provincia de Panamá en el área este. Y bueno, ya ahora lo tenemos en Darién, Panamá, Colón, Panamá Oeste, Herrera, Veragua, Los Santos y Chiriquí. No en todas las provincias en el sentido de que esté distribuido en todas las provincias, porque hay casos como el de Los Santos, en donde solo hemos encontrado un caso, hay casos como en el de Coclén, donde solo hemos encontrado 2 casos, y así, o sea, no es que está distribuido, y de hecho, gran parte del trabajo que estamos haciendo hoy día en campo es tratando de identificar si existe o no el gusano barrenador en aquellas áreas en donde todavía no hemos tenido reportes de gusaneras. Excelente, excelente. Saludos
Doctor Zamudio, acá le saluda Guido Berguido de la Asociación Adopta Bosque. Gracias nuevamente por aceptar la invitación de los compañeros a esta tan interesante conversación sobre el tema de los de gusano barrenador. Carlos, ¿tenés otra pregunta para el doctor? Sí, una pregunta. Adelante. Parece que tienes dificultades con la Sí, es línea. Con la que la conexión. señal. Sí. Ajá, la conexión. Ajá. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el medicamento que actualmente presenta mayor eficacia para el control de la infección? Bueno, nosotros distribuimos uno en particular que es a base de Comafos al 3%. Nosotros le preferimos llamar muchas veces polvo curativo porque tiene las propiedades del larvicida, pero también de cicatrizar la herida. Ese es el que, perdón, que nosotros utilizamos. Disculpen, pero puede ser cualquier larvicida comercial que existe. Qué pena, disculpen. Cualquiera de ellos es efectivo. Pues, Excelente, excelente. Entonces estamos viendo dos temas diferentes, que veo que como que está el tema de la infección bacteriana y de la infestación por las larvas, ¿verdad? Entonces tienen que ver mucho uno con otro, pero se tratan de diferentes formas, ¿verdad? sí, lo que pasa es que es como un tratamiento que debería ser un poquito integral, ¿no? O sea, es sacar las larvas para quitar directamente las miasis, asegurándose de matar los gusanos, pero también los antibióticos es como un tratamiento complementario para evitar infecciones secundarias, porque es algo que puede ocurrir. Ahora, la realidad es que muchas veces en el campo, sobre todo en animales de granja, como bovinos, no se hace este tratamiento porque el animal realmente tiene una rusticidad bastante más grande que si fuera un perro, que si fuese un gato o que si fuera otro animal. Y estos casos de parasitosis de este gusano es raro que a un humano le pueda suceder, le pueda padecer de ello. Depende mucho de los sistemas de salud. En Panamá, nosotros históricamente tenemos una buena estadística, es decir, nosotros desde que comenzó el programa a la fecha, solo hemos detectado 7 casos de gusano barrenador. Ahora, en este momento, hemos detectado solamente 2 en migrantes, pero que no tenemos la seguridad de si se infectaron antes de entrar a Panamá o si se infectaron durante su travesía en el Darién, porque los estadios, digamos, de la larva parecieran coincidir con una infestación previa. Mas, sin embargo, todo depende un poco de la velocidad del camino y todo lo demás, ¿no? Pero sí, 7 casos, estamos hablando de 25 años de programa, o sea que realmente son pocos, mientras que otros países, por ejemplo en Centroamérica, los países que más detectaron llegaron a detectar 400 casos al año. En el caso de Sudamérica hay países que reportan 800 casos al año, así que yo diría que Panamá tiene una buena estadística en el sentido de que son pocos casos detectados en humanos, porque pareciera ser que nuestro sistema de salud es bastante eficiente en ese sentido. Lo que usted mencionaba sobre los antibióticos para tratar la infección, eh, puede, eh, existe la posibilidad de que el uso de estos antibióticos luego le cause al animal una resistencia a estos antibióticos. Bueno, si un medicamento como el antibiótico es utilizado en las dosis correctas y los días correctos, no tendrías por qué tener ese problema. Generalmente las resistencias ocurren en periodos largos de aplicación y cuando haces una mala dosificación. Entonces allí podrías tú tener un problema de resistencia bacteriana. Y no es una cosa que ocurre de un día a otro, generalmente ocurre de una generación a otra. Entonces es poco probable si el manejo es adecuado. Por eso nosotros siempre pedimos que los antibióticos deben ser manejados por un médico veterinario. A veces es muy fácil aprenderse una dosis dependiendo de lo que viene en el descriptivo del producto, que te dice un cc por X cantidad de pesos y la gente piensa, bueno, yo lo puedo aplicar porque ahí lo está diciendo. Pero en realidad, primero, calcular el peso de un animal en el campo no es muy fácil. Uno hace estimaciones y después entonces a veces
hay gente que se confunde entre lo que es un CC o lo que es más allá de un CC, entonces también eso confunde. Y por otro lado, el sitio de aplicación, porque el medicamento tiene un sitio de aplicación, es decir, te dice si, o la vía, si es subcutáneo, si es intramuscular o si es incluso oral. Entonces, todas esas cosas pueden ser factores que te pueden jugar en contra si tú no conoces lo que estás haciendo. Y digamos que cuáles serían de un, o sea, vamos a decir que de un animal que descuidado, cuáles serían sus síntomas y complicaciones si se descuida, o sea, de forma, de paso a paso, ¿qué le ocurriría al animal si no se le aplica o no se hace algo al respecto con este parásito? Mira, las gusaneras relativamente son bastante fáciles de detectar, porque literalmente tú vas a ver una herida y gusanos moviéndose. En su primera fase es cuando es más difícil. ¿Por qué? Primero porque la mosca pone unos huevecillos que a distancia, por ejemplo, tú podrías no verlo porque vas a ver una cosita blanca ahí que te puede parecer una costra o que te puede parecer cualquier cosa. Cuando empieza la larva a crecer, ella empieza con lo que nosotros llamamos larva 1. La larva 1 puede no ser vista a simple vista para muchas personas y lo que ves es una herida que pareciera que estuviera hirviendo. O sea, tú ves el movimiento de la sangre como cuando ves el agua hervida. Así es como lo ves. Casi no ves las larvas, sino ves ese movimiento en particular. Después ya cuando empieza una larva 2 o una larva 3, tú alcanzas a ver literalmente las larvas o los gusanos y entonces ahí sí ya es mucho más fácil identificar que hay una gusanera. Otro es que la herida, generalmente los gusanos toman distintos caminos, es decir, ellos no es que abren un hoyo muy perfecto, sino que abren a veces lo que parecen como cavernas dentro de la misma herida. Y lo otro que es también muy importante es el olor. Hay un olor muy particular que los que hemos visto gusaneras o atendido gusaneras sabemos identificarlo incluso con cierta distancia, porque el olor es particular, es un olor fétido que tiene un aroma que es fácil de identificar. Y lo otro que vas a ver es inflamación, obviamente, porque el animal, la herida se inflama y vas a ver goteo o supuración de sangre que te hace llamar la atención de inmediato. Súper interesante, súper interesante. Doctor Zamudio, para aprovechar que lo tenemos usted como director general del COPEC, ¿nos podría comentar un poco sobre cuál es la historia, cómo surge la iniciativa del COPEC? ¿Qué es el COPEC y cómo surge esa iniciativa? ¿Con qué objetivos? Claro, bueno, el programa de erradicación del gusano barrenador nace en los Estados Unidos y es un programa que realmente a mí me gusta mucho porque une muchas ciencias o muchas diferentes partes de la ciencia. Y lo primero que se logró en Estados Unidos fue poder esterilizar los insectos utilizando energía atómica. Es de los primeros medios en que la energía atómica se utilizó de forma benéfica para el ser humano. Luego de eso, se descubre la fórmula de hacer crecer la población de insectos en cautiverio, haciendo todo el ciclo de vida de una forma ficticia. Eso inicia entonces el programa de erradicación en los Estados Unidos. De allí pasa a México, de México pasa a Centroamérica y llega a Panamá en el año 98. Desde 1994, cuando ya se venía a venir el avance del programa a través de Centroamérica, se firma un acuerdo cooperativo entre Panamá y los Estados Unidos para que cada país ponga los recursos necesarios y lo que se fija como meta es primero erradicar el gusano barrenador en el país, luego establecer lo que nosotros llamamos una barrera biológica permanente con el establecimiento de la planta productora de moscas estériles en Panamá. Inicialmente hubo plantas en los Estados Unidos, luego una en México y actualmente la única que existe en el mundo la tenemos nosotros aquí en Pacora. Entonces, la idea era una barrera biológica que iría desde el canal de Panamá hasta la frontera con Colombia, particularmente enfocando nuestros esfuerzos en el Darién porque es, digamos,
la provincia con mayor distancia de frontera entre Panamá y Sudamérica, pero también donde existe mayor cantidad de ganadería, porque, por ejemplo, Gunayala, que también tiene frontera con Sudamérica, tiene un tipo de ganadería restringida por otras razones, como es la fiebre aftosa, pero además las condiciones ecológicas no son tan propicias para el gusano barrenador porque la cría de animales se da en islas y en las islas generalmente tienen un fondo de arena que no es el mejor ecosistema para que la pupa y prospere el gusano barrenador. Súper interesante, muy interesante. ¿Y a qué se debe el interés de Estados Unidos en crear esta comisión o este programa? Bueno, básicamente porque la afectación económica para los Estados Unidos es muy grande. Uno tiene que considerar que económicamente el impacto depende mucho de la población animal. Estados Unidos es un país con una ganadería muy extensa, una población muy grande, entonces realmente fueron los ganaderos quienes incentivaron al gobierno a que este programa se ejecutara. De hecho, esa fue la razón por la que el programa también migró hacia Sudamérica, hacia Centroamérica, porque una vez que se radica en los Estados Unidos, teniendo el problema en México, eventualmente en Estados Unidos habían brotes esporádicos como nos está ocurriendo a nosotros. Entonces eso hizo que se pensara en que el programa tenía que llevarse a México y establecer esta barrera biológica que hoy tenemos en Panamá en el istmo de Ciguantepec. Pero luego de un análisis se dan cuenta que obviamente Panamá es más chiquito, su posición geográfica es muy estratégica y nosotros tenemos ya una historia de trabajo conjunto con los Estados Unidos precisamente en un programa de fibra aftosa, entonces se decide que Panamá es lo mejor para poder tener esta barrera. No ha avanzado el programa hacia Sudamérica porque si tú analizas un poco el mapa, ensancha de nuevo físicamente el territorio y pues ya entonces el interés por parte de Estados Unidos no es igual porque efectivamente es mucho más económico tener aquí el control compartido entre los dos gobiernos. Y para terminar esa idea o el concepto, entiendo entonces que por el momento esta gusanera está erradicada de Estados Unidos, o sea, no existe en Estados Unidos actualmente. No existe en Estados Unidos, no existe en México y en ningún país de Centroamérica, excepto ahora pues Costa Rica que tuvo algunos brotes y nosotros. Wow, ¿y esos brotes de Costa Rica serán por inmigrantes o fue en ganado o se está moviendo ganado? ¿Cómo surgió eso de por allá? Nosotros presumimos que ha sido por movilización de animales con gusaneras desde el área afectada de Panamá. ¿De Darién o de otros sitios? Sí, bueno, podría ser de Darién, de Panamá, donde hemos tenido casos últimamente, ¿no? Ahora, también tenemos casos en Chiriquí, justamente en el área de frontera, así que también podría ser que de Chiriquí la mosca voló a el área de frontera con Costa Rica, ¿no? Claro que sí, claro que sí. También aprovechamos para invitar a la teleaudiencia que si tienen alguna pregunta para los compañeros, ya sea para el doctor Zamudio o para los anfitriones, que lo hagan saber para poder responder. O si han visto alguna pregunta a Carla o Carlos. Se podría decir que el clima y las condiciones de Panamá y también el hecho de que donde se realizan los procesos de ganadería, la tierra y eso favorece al gusano. Sí, sin duda. Panamá tiene todas las condiciones ecológicas para encontrar gusaneras en todo el país. De hecho, durante la fase de erradicación lo encontramos en todas las provincias e incluso a diferentes altitudes, porque también se creía que después de cierta altitud el gusano barrenador no afectaba. Pero precisamente ahora con el cambio climático incluso ha habido detecciones en ciudades tan altas como Bogotá, en Bolivia, en algunas por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar y también en el Perú. Así que realmente yo diría que la elevación como de por sí no es una limitante como tal. Las condiciones climáticas sí, es decir, aquellos países donde tienen temperaturas o estaciones, lo que sucede muchas veces es que se disminuye, perdón, se amplifica el ciclo de vida. Por ejemplo, nosotros incluso usamos esa condición, es decir, cuando tú aplicas frío
sobre la mosca, ella se aletarga y su ciclo biológico se extiende. Es decir, la fase de pupa, si está en el suelo, en donde temperaturas son bajas, ella va a tardar mucho más en emerger. El mismo insecto adulto, nosotros lo adormecemos con temperaturas frías para poder controlarlo y subirlo al avión o para poder hacer la distribución. Y lo mismo ocurre pues en aquellos países donde hay cambios de clima por estaciones, las temporadas en que hace frío, baja la incidencia de gusano barrenador. Tenemos un par de preguntas Por aquí de la acá audiencia, preguntan- no sé si lo están leyendo. Carlos, ¿lo puedes leer? Hay dos preguntas por lo menos o comentarios. Dice, ajá. Dice Pantera, además de los síntomas, pregunta, además de los síntomas ya dicho hacia el ganado, ¿esta enfermedad afecta la producción y calidad de la leche? Bueno, la calidad de la leche no, sí afecta la producción en el sentido de que el animal, por estar inquieto con la gusanera, puede perder peso y por lo tanto también si es en una vaca que está siendo ordeñada, puede disminuir su capacidad de producción de leche. Pero eso no afecta la producción. Lo que sí puede afectar la calidad de la leche son los medicamentos que uno aplique. Y entonces ahí es donde el productor tiene que tener mucha conciencia. Por ejemplo, las ivermectinas no pueden ser aplicadas en un animal que siga después siendo ordeñado, porque esa ivermectina después la va a consumir el ser humano. Lo mismo un animal que va a ser destinado a matadero. Existe lo que nosotros llamamos un periodo de retiro. Tú aplicas el medicamento y dependiendo del medicamento, pues tiene un periodo de retiro entre 30, 45 o 60 días. Lo que significa que una vez que apliques el medicamento, ese animal no puede ser consumido en ese periodo. Así que afecta, sí, hay una merma, por decirlo, de 15 a 20% en cuanto al peso y en cuanto a la producción, pero la calidad en sí no se afecta. Hay otro comentario, Carlos, de Chiriquí. Ajá. Dice, soy Mar. A ver, el comentario. Ajá. Yo tuve un caso en Paso Canoa, abajo muy cerca de la frontera con Costa Rica, lo reporta. Sí, estamos teniendo los casos casi que en el área fronteriza, yo diría que desde Breñón hasta Paso Canoa, casi toda el área fronteriza con Costa Rica. Y en lo que va del año, en Panamá, ¿hubo algunas pérdidas económicas? O el año pasado, ¿tienen reporte de ello? De la Sí, cifra. sí tenemos pérdidas económicas, obviamente, yo diría incluso en tres sentidos. El primero es que el productor hoy en día tiene que hacer un esfuerzo en trabajar curando las heridas, comprando medicamentos, y eso se estima en un valor entre 9 y 12 dólares por animal que se ha tratado. Lo otro es la pérdida de la producción que puede ser en una 15 o 20%, como yo decía, ¿no? O sea, una merma allí productiva. Y por el otro lado, para nosotros también, porque COPEC ha pasado en una fase de prevención, ahora a erradicación nuevamente. Entonces, los países que estamos respondiendo, básicamente Estados Unidos y Panamá, hemos tenido que pensar en un presupuesto adicional para poder hacerle frente a la emergencia. Excelente, excelente, muy interesante. ¿Y como cuántos animales se estiman que han muerto en Panamá, ya sea directa o indirectamente, como resultado del gusano barrenador en los últimos años? Bueno, realmente como muertos ahora durante la emergencia, por ejemplo, que sepamos, se habla de 2, pero en realidad 2 terneros recién nacidos y no podríamos decir con precisión que se trata de la gusanera porque es más probable que haya sido por una infección secundaria, porque realmente las gusaneras no eran tan agravadas, tan graves, ¿no? Cada caso representa un animal afectado, así que eso sí, tenemos hoy en día más de 4.500 casos en todo el país. Wow. Por lo tanto, en algunas veces hay animales que tienen 2 gusaneras, que es lo que sí hemos encontrado,
Entonces, a veces ese es el caso, pero en distintos momentos, en todo el año, más o menos ya 4.500 casos. Wow, impresionante, una cantidad bastante importante, ¿no? Wow. Sí, bueno, Si estamos hablando sí, de valor de mínimo de 9 a 12 dólares por cada animal, sí, son bastante dinero. así es, Solo la sí, aplicación, sí, estaríamos superando los $50.000, por ejemplo, en pérdida. solo Ujú, el así es, medicamento, la aplicación, así es, interesante. sí. Súper. Reiteramos a la audiencia que tiene alguna pregunta o comentario para el doctor Zamudio, pueden hacerlo. Tenemos aparentemente sintonía a nivel nacional de Chiriquí, Panamá, diferentes partes de la República, así que es interesante las perspectivas que cada uno de estas personas pueden tener sobre el tema. Claro. Definitivamente que es muy interesante. ¿Alguna pregunta, chicos, por el momento? Si no, me avisan. Sí. Gabriel Machado envía sus saludos. Bien, sí, entonces también nos interesa saber cuál es la perspectiva, la planta de generación de moscas estériles está en plena producción, tiene posibilidades de ampliarse. ¿Cuál es la estrategia que están interesados en desarrollar ahora? Bueno, estamos elevando nuestra producción. El año pasado, por ejemplo, cuando realmente estábamos en mejores condiciones, estábamos produciendo alrededor de 19 a 20 millones de moscas por semana. Hoy Wow, en día ya estamos en una producción por encima de los 50 millones de moscas y esperamos llevarla más o menos a unos 64 millones a mediados de septiembre. Esa es nuestra expectativa. Por supuesto que eso es un crecimiento progresivo, no es una cosa de un día a otro. Entonces, está creciendo paulatinamente. Creemos que con los 64 millones tenemos capacidad suficiente para controlar la situación si se mantiene como está hoy día, es decir, si no se nos agrava. En caso de que se agrave, pues entonces ahí tendríamos que proyectarnos a llevarla al máximo, que serían 80 millones de moscas por semana. Uh-huh. súper interesante. ¿Qué tipo de cobertura a nivel nacional tiene COPEC? O sea, ¿tienen presencia en todas las provincias, en todos los distritos? ¿Cuál es el alcance? ¿Bocas del Toro? Porque hay regiones muy remotas del país, ¿no? En Darién, en Bocas del Toro, en las tierras altas, en Azuero, en Cerro Hoya, hay ganadería. ¿Qué tanta cobertura o alcance tienen ustedes a nivel nacional, personal? Mira, antes de la emergencia, nosotros estábamos concentrando nuestras actividades solamente en la provincia de Colón, Panamá y Darién y Gunayala. Ahora con la emergencia hemos desplazado personal hacia las diferentes áreas, es decir, hay gente en Panamá Oeste, hay gente en provincias centrales y hay gente en Chiriquí y Bocas del Toro. No somos suficientes, por lo tanto, ahora con la emergencia estamos trabajando con la Dirección Nacional de Salud Animal, del MIDA. Entonces, hay personal del MIDA trabajando en campo junto al personal de COPEC, porque nosotros tenemos una dinámica de trabajo un poco diferente. Es decir, nosotros necesitamos asegurarnos de visitar todas las fincas, pero también revisar los animales. Y eso es una dinámica distinta y por lo tanto toma bastante tiempo. Hoy en día estamos haciendo operativos en Bocas del Toro y en Chiriquí, en aquellas áreas, como por ejemplo Bocas del Toro no hemos tenido hasta ahora ninguna notificación de caso de gusano barrenador. Entonces estamos haciendo lo que nosotros llamamos un rastreo para demostrar si hay ausencia o presencia del insecto. Y lo mismo en Chiriquí, en las otras áreas donde no hemos tenido hasta ahora ninguna notificación de casos. Entonces, una vez que podemos garantizar que Chiriquí y Bocas del Toro conocemos dónde están ocurriendo los casos, podríamos definir un control más estricto en Guabalá, que es donde existe un puesto de control de movilización de animales. Luego hacer lo mismo en provincias centrales, es decir, no tenemos reporte hasta ahora ni en la comarca Nove Buglé. En Veraguas tenemos los casos concentrados en un área, lo mismo que en la provincia de Herrera, están concentrados en un área. Entonces, si podemos demostrar que el resto de la provincia de Veraguas no tiene caso, el resto de la provincia de Veraguas no tiene caso, en Los Santos solo hemos detectado un caso, así que podríamos demostrar también que no hay caso y entonces establecer un control más férreo en divisa. Así podríamos avanzar. Posteriormente haríamos lo mismo para Coclé, Colón y Panamá Oeste y hacer un control estricto entonces en Capira. Y así ir avanzando hasta de nuevo llevar las gusaneras a tenerlas controladas solamente en la provincia del Darién. Claro. Esa es nuestra fórmula de trabajo. Excelente.
Carlos, tienes una pregunta en la sección de preguntas y un comentario. Súper interesante. Un tema que me inquieta es porque como tenemos una geografía tan irregular, tan compleja logísticamente hablando, me imagino que no hay carreteras por todos lados, habrán fincas que están a 5 horas caminando o a caballo o más en la serranía, en la comarca, acá en Nove, imagino que hay fincas muy, pero muy distantes, ¿no? Y seguramente el acceso para ustedes, para poder monitorearlas, es muy, pero muy difícil. Y precisamente por esta inaccesibilidad también, las probabilidades de que el ganadero no tenga un cuidado tan detallado o tan de cerca de sus animales pudiera ser una debilidad también, ¿verdad? Sí, sí, sin duda. Y lo que dices es muy importante. Realmente, bueno, durante los años de erradicación yo ocupaba otro cargo y yo tuve el privilegio de conocer todo el país, precisamente por esa razón. O sea, a mí me tocó estar en áreas, como tú dices, vas un rato en carro, otro rato a caballo, otro rato caminando. Eso lo hicimos en todo el país y en el Darién particularmente se hace muy seguido de esa manera porque, bueno, los que no conocen Darién, el Darién no tiene carreteras en todas áreas y hay mucho que hacer en cayuco o en lancha y bastante caminando. Así que nuestro personal de COPEC generalmente va a áreas en donde la mayoría de las instituciones del país no llegan. Y yo te puedo dar testimonio de eso porque yo lo hice. Yo llegué a zonas en donde incluso la policía no llegaba en muchos momentos. Así que eso se hace. COPEC trabaja de esa manera trabajando en todas partes. Muchas veces el SNEP, que es el Servicio de Control de Vectores, es la única otra institución que tiene tal vez tanta cobertura como nosotros. Una pregunta para los que no conocen el tema. Ya ubicaste la pregunta, Carlos, todavía. Sí, ya vi ¿Cuál la es, pregunta. cuál es el carácter de COPEC? ¿COPEC es una entidad gubernamental? ¿Es privada? ¿Es una empresa? ¿Cuál es el estatus de COPEC, para los que no saben? COPEC se reconoce legalmente como una misión internacional porque es un acuerdo cooperativo entre Panamá y los Estados Unidos. Es decir, no pertenece al gobierno de Panamá, no pertenece al gobierno de los Estados Unidos, es una estrategia bilateral para el control de gusano barrenador. Básicamente tiene un estatus muy similar a lo que es Naciones Unidas, a lo que es el OIRSA, a lo que es el IICA, pero solo tenemos accionar aquí en Panamá. Y una pregunta de los espectadores. Iván pregunta que qué tiempo estiman en que se erradique el gusano. Entonces, Esa es una pregunta que no es fácil de contestar porque depende mucho de lo que vayamos hallando. Nuestro objetivo es tratar de antes de los 6 meses tener controlada la situación, por lo menos a los niveles de volver a la barrera biológica donde allí siempre hemos estado trabajando. Todo depende mucho de la colaboración que recibamos de parte de los productores, porque si el productor nos reporta aquellos casos que nosotros no conocemos, entonces va a ser difícil contener la situación. Así que nosotros tenemos una estrategia que es educar un poco a la población para que participe junto con nosotros y si eso se mantiene bajo la figura que hoy día tenemos, yo creo que sí lo podríamos lograr en unos 6 meses. Acá en los comentarios nos comentan que se han reportado casos en Panamá Este también, Sí, en fincas de Panamá Este. sí, sí, sí. En Panamá tenemos casos incluso dentro de la ciudad. Tenemos casos en áreas de Panamá Este, particularmente en el distrito de Tortín, Chepo, todas esas áreas. Wow, muy interesante. Bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Wow, el tiempo vuela cuando se está interesante el tema. Si es tan amable, compañeros, unas palabras para despedirnos. De mi parte, muchísimas gracias al doctor Zamudio. Gracias a ustedes. gracias. Muchas gracias al doctor por su tiempo y la participación en nuestra entrevista. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias a ustedes y si quieren más información pueden entrar a nuestra página web, copec.org o a cualquiera de nuestras redes sociales.
Excelente. Copec América. Muchísimas gracias, doctor Zamudio. Compañeros, felicidades por un excelente trabajo. Y nos vemos entonces el otro miércoles con otro tema muy interesante. Que tengan excelente día. Saludos. Gracias. Gracias.